Así que comenzamos, por favor, con el círculo principal. Dibujamos el círculo principal del cráneo. Vamos a comenzar con el cráneo, por favor. En la parte del cráneo, aquí tenemos que observar el detalle muy completo de cómo se dibuja tal cual el cráneo. De hecho, les va a servir también para, no sé, algún dibujo de Halloween o Día de Muertos. Les va a servir un poquito el diseño también. Círculo principal, mitad del rostro, ligeramente inclinadito. Vamos a hacer únicamente la base, solamente la base del cráneo con un detalle muy simple, ¿sí? Con un detalle muy simple. Mitad del rostro y la línea de los ojos justo a la mitad del círculo de manera horizontal con una ligera curva, una ligerita curva. Muy bien. Ahora, una vez que ya tenemos la línea de los ojos, las dos líneas principales, sobre todo las dos líneas principales, vamos a dibujar la quijada. Y aquí en la parte de la quijada, pues, generamos antes el diseño del pómulo. Aquí los cuadritos que están abajito de la línea de los ojos, el pómulo, más o menos a esta altura, y dibujamos con un rectángulo o un recuadro como tal la parte de la quijada hasta la barbilla. Es un rostro largo, pero bien derechito, por favor, en la parte de la barbilla. Muy bien, ahora, una vez que ya tenemos esto, vamos a intentar realizar el diseño de los ojos, pero comenzando desde la parte central, la división en ambos ojos, la división en ambos ojos y nos vamos dibujando directo. Aquí se puede notar la separación de los ojos, pero ya con la silueta directa, repito, va a ser un dibujo muy sencillo del cráneo, generando la forma en la cuenca del ojo, la parte más oscura. Y es más o menos como ¿cómo se llama? El Terminator, este T-800. Sí, ¿verdad? Es el T-800. Los brillitos aquí en la parte central, que eso que se queda con un destellito. Hay que observar muy bien los destellitos también porque son parte fundamental de los brillos que tenemos que rellenar. Vamos a rellenar, pero sin tanto marcado, sin un marcado muy exagerado. Muy bien, ahora vamos a generar un alto contraste. El alto contraste es básicamente mucha luz, mucha sombra. Comenzamos con esta parte de los ojos. Buscamos una pequeña línea en diagonal para poder rellenar. Sombreamos o rellenamos más bien toda esta parte, dejando el espacio vacío en los brillitos. Y repito, va a ser un diseño muy simple del cráneo porque tenemos que utilizar una aplicación precisamente, necesitamos aplicar en algún objeto, no nada más se trata de dibujar el fuego, así de ir así formando el fueguito, ¿no? De que sí, qué divertido, y luego hacemos unas leñitas, ¿no? Unos leñillos por ahí. Bueno, pues no se trata de eso, se trata de poder aplicarlo en algún elemento. Dibujamos la nariz. Aquí la partecita de la nariz también va un poquito relleno. Puedes generar un tanto de garabatos, ¿eh? Una parte de garabatos también. Y rellenándolo.
Una disculpa, muchachos, no sé qué le pasó a esta cosa. Me sacó. Fíjense que en la mañana me pasó algo similar. No sé si es del Zoom o algo, pero en la mañana nos pasó algo similar. No me dejaba entrar al inicio. Pero bueno, déjenme nada más acomodar aquí mi camarita. Permítanme un segundito. Mientras vamos completando hasta este punto. Una disculpa, me sacó, no sé si ustedes también, pero me sacó de la clase. Dice a mí, el día de hoy estaba dando clases y me sacó del Zoom, sí, ¿verdad? O sea, de hecho, en la mañana también Ian dice ahí Ian también en la mañana tuvo un problemita. Y en la mañana como que, no sé, a lo mejor se saturó, no sé qué le pasó. Pero en la mañana sí, no me estaba teniendo un poquito de problema. Ya después nada más pasó una vez al inicio. Igualito que ahorita, de hecho, igualito que ahorita. Sí, ¿verdad? Yo digo que es la plataforma, a lo mejor tienen todavía un problemilla ahí de actualización, tal vez. ¿De acuerdo? Así que vamos a iniciar, o bueno, vamos a continuar más bien. En la parte de la dentadura, formamos las encías, dibujamos aquí la parte de la encía, más que de los dientes, dibujamos la línea de la encía en la parte superior. Y de aquí formamos precisamente cada dientecito. Formamos cada dientecito. Es uno de los ejemplos en donde sí podemos dibujar o diseñar los dientes completos. Se trata de un cráneo y en este pues vamos a realizar cada parte casi por individual, ¿no? Cada piececito por individual. No te preocupes, Benjamín, no, nos tuvimos un problemita aquí y ahorita nos sacó, pero ya vamos reanudando. Ahorita es el primero que vamos haciendo. Aquí si gustas, así rapidillo, acóplate hasta este punto que llevamos, no es demasiado. Dibujamos la encía de abajo, tal cual, muchachos, dibujamos cada dientecito. Aquí algo principal, muchachos, que ahorita vamos a notar, es que se trata de un dibujo con mucho contraste. Al momento de dibujar cada pieza, notamos que uno de los mejores ejemplos para poder diseñar o trabajar el diseño del fuego es precisamente un cómic. El cómic, con el cómic más bien puedes realizar en un ladito, lo pueden anotar, pueden realizar el alto contraste. El alto contraste es mucha luz totalmente blanca. Vamos a notar que la luz más intensa llega a el efecto totalmente blanco y la sombra más intensa llega al tono negro. Ese es el alto contraste, mucha luz, mucha sombra. Anótalo a un ladito porque también te va a servir ahorita para la explicación en los otros. Te va a ayudar también esta parte. Mucha luz, mucha sombra. ¿De acuerdo? Ese es el alto contraste. Ahora, si observas, una de las características también es que toda la orillita del cráneo la vamos a dejar un tanto vacía. Si observas a detalle, aquí en la parte de la cejita de los laterales, vamos a rellenar, pero sin tocar los bordes. No vamos a tocar los bordes, por favor, del cráneo. Solamente rellenamos aquí al centro de una manera muy sencillita. Delineamos y dejamos un pequeño espacio vacío para diferenciar la cuenca del ojo, pero no me lleva hasta los bordes, ¿sí? No me lleva hasta los bordes del cráneo. Los bordes del cráneo se quedan con una linecita y un espacio vacío, ¿de acuerdo? Es decir, muchachos, miren, para que me entiendan, no llego hasta la orillita. Esto de aquí, hasta acá no lo llevo, ¿sí? Hasta aquí no lo llevo. Me deja un espacio vacío. Miren, aquí ya me estaba hablando alguien que tampoco le deja entrar. Déjenme nada más le mando un mensajito mientras siguen dibujando esa parte. Nada más intenten de nuevo.
Si les pasa lo mismo, nada más traten de intentar de nuevo, cierren la aplicación, vuelvan a entrar, para que se pueda corregir. Yo tuve que hacer eso, tuve que desconectar el internet, conectarlo nuevamente o cerrar la aplicación y volver a reiniciar para poder entrar. ¿Cómo lo hiciste tú, Ian, el problema que tuviste en la mañana? ¿Cómo resolviste? Yo tuve que desenchufar ¡pum! El internet y cerrar la aplicación y luego enchufo el internet y otra vez. Y ya no me pasó nada. Ya después de eso ya todo fue felicidad. Completamos toda la parte debajo del ojito. Observamos las arruguitas que tiene aquí en la parte central. Toda la línea, el enmarcado del ojo. Sí, ¿verdad? Nada más cerrando la sesión y volviendo a entrar, pero la cerraste por completo, imagino. O sea, quitaste la aplicación completa y volviste a entrar de inicio, desde cero. Sombreamos el lateral de la dentadura, pero repito, no se vayan hasta el borde del cráneo. ¿Sí? El cráneo déjenlo vacío. Tiene unas ligeras texturitas que los podemos hacer como garabatos. Y observa que la sombra aquí entre los dientes también se queda en la orillita. Perdón, deja el espacio precisamente vacío de la orillita, no rellena hasta el borde, en todo el cráneo. Va a ser un ejemplo muy sencillo del cráneo porque lo que más nos va a importar también es bueno, principalmente el fuego, la figura del fuego. Pero eso es necesario para que podamos entender el concepto de cómo es que la iluminación del fuego alrededor del rostro genera precisamente un destello y una iluminación en todo el contorno. Muy bien, dice Santiago, yo casi desinstalo el Zoom. Bien extremo, ¿no? Ay, rompe la computadora. No, no. Y no, se le acabó la pila, ¿no? Fue así como que algo bien sencillo. De que, ay, perdón, es que se le acabó la pila nada más. Completamos. Ha habido muchas historias, ¿verdad? Con el Zoom. Un montón de historias. Con el borrador, muchachos, por favor, vamos a limpiar esta orillita que les digo que dejaran vacía. Toda esta orillita, con el boceto y con todo el contornito, por si hay alguna parte, algunas líneas que nos estén estorbando, limpien toda la orillita con el borrador. ¿Sí? Dejen el espacio vacío e iluminado en toda la orillita. Toda la orillita. Si se van unas líneas, ahorita lo pueden retocar. Pero de preferencia limpien toda la orillita, dejando con una línea muy sencillita el marco del cráneo. ¿Sí? Con una línea muy sencilla. Dejen el marco del cráneo. Lo que intento explicar aquí lo vamos a anotar, por favor. Esas orillitas son de luz. Todas estas orillitas, ¿sí? Todas las orillitas de destellos blancos son por el efecto del fuego que está alrededor del cráneo. Literalmente envuelve el cráneo con mucha iluminación y hace un alto contraste en esa parte. Sí se entiende esta parte, ¿verdad? Sí se entiende el efecto de iluminación alrededor, envolviendo el cráneo. Muy bien, es uno de los efectos. En algún momento, si te toca dibujar un efecto de fuego para lo que quieras, para algún proyecto, algún cómic, alguna escena o simplemente una fotografía, la quieres dibujar y agregarle algún personaje o lo que sea, toma en cuenta, toma en cuenta el envolvimiento que genera precisamente todo el peso de la luz, la iluminación que provoca el fuego. Ahora, alrededor, muchachos, alrededor hay una característica también muy importante de cómo dibujar el fuego que se basa en figuras con picos y triángulos.
Aquí lo anotamos, por favor. Picos y triángulos. El fuego no tiene otra manera más que líneas aleatorias, picos y triángulos. Todos los rematitos son figuras muy violentas como tal. Tienen que generar un trazo con muchos picos, con muchos triángulos y principalmente la razón de poder explicar esto es que los triángulos simbolizan poder y el fuego es un símbolo de poder. Entonces, cada piquito, cada triangulito representa precisamente eso en la teoría de las figuras, en la teoría de color, en la teoría de las formas. Todos los triangulitos representan poder y vida. En este caso, pues el fuego va a representar el poder como tal. Y alrededor, por favor, vamos a simplificar. No va a ser un dibujo exacto, pero sí con una sola línea vamos a intentar generar un destello de luz delineado con figuritas en pico, esos acabados en pico. Y vamos a generar varias capitas. Aquí, por ejemplo, primero una capa. Trato de que los rematitos terminen en pico y en triángulo. Alrededor del rostro por la parte de abajo también se muestran aquí esos piquitos. Repito, vamos a simplificar y sobre todo a interpretar. Coloca esos piquitos, esos triangulitos que le van a dar la vuelta. Miren, aquí en esta parte, encima del hombro, hay unas flamitas un poco más largas, pero todas terminan en pico. Son muchas curvitas aleatorias. Juega mucho, incluso te puedes detener en un puntito y soltar de manera abrupta, de manera violenta el trazo para que pueda generar un efecto natural del trazo de fuego. ¿De acuerdo? Ustedes deciden hasta qué punto extenderlo y por la parte de atrás, ustedes deciden hasta qué punto extenderlo. Se dibujan las flamitas, no tiene una forma específica, solamente ve generando esos trazos de piquitos, triángulos, las flamitas hasta ese punto. Te digas que es una sola línea en la que va contorneando. ¿Sí? Vamos a intentar hacerlo, repito, un poco más comiquero. El representar un dibujo de ese tipo en un estilo cómic nos ayuda muchísimo a entender con mucha claridad el trazo, la manera en cómo se dibuja. Elvis, cuando llegues hasta este punto, por favor, y me espera un momentito e indícame, por favor, ahí en el chat con la palabra Elvis. Gracias, Dan. ¿Quién más terminó? Gracias, Juan Pablo. Generamos todo el trazo y algo bien importante, dentro de ese trazo, si observan en la ilustración del lado derecho, dentro de este primer trazo de fuego, digamos que esta es la silueta de todo lo amarillo, ¿no? Todo lo amarillito. Dentro de ese trazo amarillo hay una luz blanca. Si la observan, hay un destellito, hay un degradado blanco al centro de esa flamita. ¿Cómo dibujamos la flamita tradicional? Una flamita de cualquier tipo, ¿no? Dibujamos la flamita y siempre cuando dibujamos el fuego, imagínate una velita, nada más la típica, la velita. Y dentro hay varias capas de lucecita. Puede ser el naranja, el amarillo, el blanco, y hay varias capitas, ¿sí? Estos destellitos dentro de, también los vemos aquí. Aquí solamente vamos a dibujar uno más dentro, que va a representar la parte más iluminada, el centro, en blanco. Y este de acá, el que acabamos de hacer es el amarillo.
Si logramos comprender la forma de hacerlo con lápiz normal en grises, en color va a ser mucho más fácil realizar. Entonces, en cada partecita de aquí, vamos a intentar colocar un pequeño destellito, miren, un pequeño destellito en esta zona, pero más tenue, un poquito más tenue. Este destellito más tenue nos va a generar precisamente la parte blanca, pero en un dibujo a lápiz de manera muy sencillita. Simplemente agregamos un delineado más tenue, mucho más delgado. Igual con los piquitos, también un poquito más aleatorio. En la parte de arriba de igual manera, mira, al centro no tiene que ser totalmente paralelo, ¿no? Es una formita más aleatoria, pero no tiene que ser totalmente dentro de cada pieza, ¿no? Con eso es más que suficiente. ¿Sí? Con eso va a ser más que suficiente. Esa es la parte blanca, la parte del destellito. ¿Sí? Esto de aquí. Esa es la parte blanca y la parte amarilla es la primera que hicimos, la orillita. Ahora, algo bien importante, también hay unas flamas que se desprenden, unas que se desprenden y se separan de este dibujito. Estas flamitas, unas cuantas flamitas desprendidas de esa pieza que acabamos de realizar también son parte del diseño del fuego. Estas de aquí. ¿De acuerdo? Un par de flamitas por fuera. Muy bien. Y ahora dentro de la flama grande, dentro de las flamitas grandes también hay unos huecos. Son como rasgaduras, rasgaduras que están entre la pieza más grande y se generan esos huequitos. Observa. Esos huequitos de aquí inmediatamente los sombreamos para poder hacer que se vean como huecos y no como parte de otra flamita. Esos huequitos. ¿Sí? Formamos, son como rasgaduras, orificios de la misma parte que es una inicio del desprendimiento de la flamita, ¿no? Es parte del inicio del desprendimiento de la flamita y lo sombreamos para que se vea hueco y que se vea parte del fondo más oscurito, esos huequitos. Tú decides dónde colocarlos. Unos pequeños, otros grandes, adaptados precisamente al espacio vacío de preferencia, pues al espacio vacío que nos haya quedado, ahí acomodamos precisamente esas rasgaduras. ¿De acuerdo? ¿Y cuántos de ustedes, muchachos, han notado mientras terminan hasta este punto? Esos huecos no deben de ser tan oscuros, ¿eh? No deben de ser tan oscuros. No, no es un relleno total contrastante, es un tono medio, digamos, Erika. Un tono medio porque el fuego precisamente hace un haz de luz alrededor del fueguito, alrededor de la flamita, todavía hay mucha iluminación. Entonces, esos destellitos que se mantengan en un tono medio son más que suficiente. Si observas alrededor del fuego en la parte naranjita, es un tono medio. Y después viene el tono oscuro. Pero eso es un tono medio para que no se vea demasiado contrastante. Si lo hacemos muy, muy, muy oscuro, pues sí se va a ver un poquito extraño. ¿Cuántos de ustedes, mientras se miran hasta este punto, han estado, no sé, en una fogata, en una carnita asada, una carnita asada, y luego de repente está el que le echa aire, ¿no? El que le echa aire al carbón. Ahí está en friega, ¿no? Ahí está de que, sóplale, sóplale porque se apaga. Y luego le está echando aire y empieza a tronar, ¿no? Empieza a tronar el carbón y se desprenden unas pelucitas de fuego, ¿sí? Sí, sí lo han visto, se desprenden unas pelucitas de fuego. Esas pelucitas de fuego
en un dibujo pues se representan sencillamente con circulitos. Esos circulitos que están ahí en la imagen son esas pequeñas bolitas de fuego, esas pelucitas de fuego, que son como gotitas, ¿no? También. Esas pelucitas de diferentes tamaños, cuando de repente, ¿no? Estás al lado de la carnita asada y luego te cae una pelucita de fuego y te rompe la tela de tu ropa, ¿no? Así como que al día siguiente te despiertas y, caray, el impermeable, ¿no? El impermeable estaba entero, está todo agujerado porque pues le cayó esos cachitos de flamitas, son los que se van desintegrando, de acuerdo con pelucitas. ¿Dudas hasta este punto? Muy bien. Y ya para terminar, lo último que podemos agregar es sencillamente un pequeño espacio de fondo oscuro alrededor, un poquito de fondito oscuro, pero sin tocar la flamita, es decir, dejamos un pequeño espacio vacío entre la flama y el fondo oscuro por el destello precisamente de la iluminación. Dejamos un fondito oscuro. No vamos a rellenar toda la hoja, no, 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 nada más alrededor, un pequeño ejemplo, alrededor de las flamitas, alrededor de las pelucitas, dejando un poquito de espacio para la fuente de iluminación también, la capita de luz. Rodeamos, rodeamos. Un pequeño ejemplo nada más. Pueden utilizar una inclinación en su trazo. Colocamos todo el rellenito aquí alrededor, nada más una parte del huequito, no se trata de rellenar toda la hoja. Aquí pegadito le sacamos la vuelta, pero dejamos un pequeño espacio entre las flamitas y el fondo oscurito. Muy bien, eso es para generar precisamente el alto contraste también con esta parte, que nos va a permitir que el fuego se vea mucho más intenso. ¿Sí? Alrededor, despegadito de la flama. Hasta ahí únicamente. Elvis, nuevamente cuando terminen hasta este punto, por favor. Muy bien. Las formas triangulares, las formas en pico, cae perfecto también para los personajes villanos. Naturalmente, la gran mayoría de los personajes villanos juegan con fuego. Y es parte de su diseño de personaje también. Bueno, no todos, hay algunos que son personajes héroes, pero que también llevan el concepto de fuego. La antorcha humana, por ejemplo. La antorcha humana, ¿quién más juega también o tiene características de fuego? Ghost Rider, Firestorm, ¿cómo se llamaba? El Pokémon, ¿cómo se llama? El Pokémon que tiene fueguito en la mano. Es el Charmander, ¿no? No, el Charmander es el otro. Sí, sí, es Charmander. Charmander, es correcto. Hay diferentes personajes. Charizard, es correcto. Uy, el Fénix. Bueno, algo muy parecido que vamos a hacer en el siguiente ejemplo. Vamos a pasar al siguiente, por favor.
No sé cuántos de ustedes se acuerdan o hayan visto la película de Los Juegos del Hambre. ¿Vieron la película de Los Juegos del Hambre? Muy bien. El siguiente ejemplo, vamos a tener un concepto sobre una imagen de la película. Y en ese siguiente ejemplo es el simbolito, ¿no? El ave de sinsajo. Vamos a dibujar, por favor. En este ya tiene un aspecto un poco más natural, pero lo vamos a nosotros a simplificar. Vamos a dibujar, por favor, el arito. Esta parte del aro, por favor, círculo del arito, o más bien es un óvalo. Traten de dibujarlo lo más bonito posible. Dibujamos el arito. Colocamos nada más una linecita muy simple y dejamos, por favor, un poquito de la línea delgada para poder colocar la línea par aquí en la parte interna. Una línea par. Van a ser alrededor como unos 5 dibujos, creo, más o menos, en total. Y le damos una figurita aquí como una llantita, ¿no? Esta parte de la llantita. Este efecto, muchachos, tratan de hacerlo muy sencillo, no nos vamos a enfocar en el diseño de toda la pieza como tal. Va a ser algo muy sencillito para poder dibujar o practicar sencillamente la parte de fuego. Como una moneda, ándale muy bien. Como una monedita también. La parte interna, aquí paralela. En un sketch, algo muy, muy sencillito. Ahora dibujamos, por favor, todo el contornito. Ni siquiera tenemos que hacer un detalle muy, muy intenso. Desde la parte de la cabecita en el ave. Pero repito, con el contornito va a ser más que suficiente. Tratar de dibujar un tanto directo porque no se basa en una anatomía muy, muy completa. Es más el diseño del fuego. Aquí el piquito. En la parte del cuerpo. Un pequeño ovalito en esta zona del cuerpecito. Y la colita tipo golondrina, ¿no? Aquí la colita. Solamente el contornito, por favor. Solamente el contornito primero. Hay una ligerita textura nada más para simbolizar las líneas de la pluma. Y las alitas en la parte superior, primero el contorno. Da la vueltecita así con una formación de pétalo. Primero la parte de todo el filito en la parte superior del el esqueleto del ave. Y hacia atrás tiene una pequeña textura de las plumas hacia la parte de afuera. Y en la parte interna, pues aquí se complementa todo el resto de la pluma con las letras U. Algo muy sencillo. Con un solo trazo va a ser más que suficiente. Un solo trazo. Sencillito, sencillito. El ala que va hacia arriba a la izquierda. También primero todo el contornito por la parte superior. Y el diseño de las alitas, bueno, más bien de las plumas. De manera muy sencilla también aquí generamos la letrita U, pero ya al revés. Y limpiamos un poquito las líneas guía que queden aquí por encima de las alitas para que queden, se eliminen y que ahora las alitas queden por el frente.
Muy bien, algo sencillo. Después de esto viene la práctica precisamente del fuego. Tenemos que observar a detalle toda la construcción de las líneas. Es un poco más sencillo, pero tiene la misma textura del anterior. Elvis, cuando lleguen hasta este punto, por favor. Un trazo clarito. Muy bien, muchas gracias. Ahora, todo el contorno, observan, la forma del contorno envuelve. Es un ejemplo muy similar, no sé, a cuando una pieza está mojada y el agua envuelve el objeto, cuando está envuelta con algún líquido, con alguna consistencia viscosa que hace un volumen, hace un pequeño volumen. Ah, la flechita es correcto, me faltó la flechita. Envuelve precisamente el fuego toda esta pieza. Muy sencillita la flecha, por favor. Limpiamos también aquí la zona de la flecha. Y vamos a envolver, por favor, desde la parte izquierda. Aquí comenzamos con la parte izquierda. Observa todas las líneas y saca el rematito en la punta, hacia la punta, alrededor de la alita, y se va a confundir un poco. Se tiene que mezclar con el diseño del ave. Se tiene que mezclar. Trata de hacer los trazos muy un tanto violentos, como me comento. Toca un puntito y saca la línea con un poquito de picos, un poco de picos, curvitas que vayan y vengan hacia la punta y hacia el aro. Aquí, pero todo trata de, por favor, de envolver. El contorno de las llamas la estamos haciendo muy delineado para entender el concepto, pero si lo quieres hacer más realista, ahí tendríamos que jugar con escala de grises. Aquí es únicamente el efecto de cómo delinearlo, por eso mencionaba al inicio que lo vamos a hacer un efecto más comiquero para poder visualizarlo de manera más limpia, porque un efecto realista tiene los mismos pasos, pero ya implica mucho mayor detalle. Entonces aquí solamente vamos a interpretar de preferencia. Si lo quieren hacer un poquito más realista, nada más es un poquito más de detalle en la suavidad del espacio o de los trazos. ¿Sí? Pero como lo vamos a enfocar en un efecto más comiquero, por eso el delineado un poco más intenso. Alrededor de las flamitas, de las alitas, perdón, alrededor de las alitas también tiene un trazo de destellito. Pero repito, es como envolver, dejando una ligera separación, como vestir, ¿no? Vestir también. Una explicación también cuando hicimos el diseño de ropa es que dibujamos la figura humana y después, separadito de la línea de la figura humana, tenemos que diseñar la ropa. Aquí es algo muy similar. Separado de la figura o del objeto, tienes que forrar o cubrir, vestir con fuego toda la pieza. Nuestro boceto tiene que, incluso aquí miren, nuestro boceto tiene que verse muy incluido, mezclado con todos los elementos que tiene. Aquí en la flechita, miren, hay un ejemplo muy bonito aquí en esta parte de la flechita. Con tu borrador puedes limpiar un poquito la parte superior. Y aquí hay un montón de flamitas que aquí hacen también un efecto muy interesante. Muchos piquitos en esta parte. Muchos, muchos piquitos. Y en todos los piquitos de aquí tienen incluso líneas doble, pero hay un montón.
¿de acuerdo? Algo sencillo. Ahora, lo que va a diferenciar mucho es el relleno de la pieza. Empezamos con las alitas. Déjale por favor un espacio, como mencionamos en el anterior, el contorno vacío. El contornito vacío, miren, aquí voy a comenzar con la alita del lado izquierdo. Déjale el contorno vacío. No te vayas hasta los bordes. Estamos sombreando la pieza de las alas. ¿Sí? Déjale un poquito los espacios vacíos en los bordes. Toda la sombrita tiene que caer dentro del elemento, en cada plumita, dejando los bordes vacíos. Como todo el brillo envuelve la pieza, las orillitas forman ese relieve. Y ese pues sí puede ser un poquito más contrastante. Toda la orillita del ala de la derecha. Dejando espacios vacíos. Aquí le pego un montón de luz. La sombrita es menor, pero independientemente dejamos los contornos o los bordes vacíos para que formen el destellito envolviendo a la pieza. Muy bien, son parte de las características principales de cuando te toque dibujar parte del fuego, tienes que hacer este contraste. En el cuerpo también, aquí hay una sombrita muy pronunciada en el ala. En la parte del cuerpo, como es una pieza metálica también, tiene muchísimos bordes de luz. Esto es muy similar al fuego, también vamos mapeando y dejamos un tanto vacío, pero donde llegue a los bordes, déjalo vacío. En la parte de la cabeza hay un destellito aquí muy al centro, bastante iluminado, y todo alrededor se rellena, se sombrea, pero nuevamente dejas el espacio vacío en las orillitas. Dejen el espacio vacío, incluso pueden aumentar si lo quieren hacer ver más entintado, digamos, marcan un poquito más el contorno. Aquí en la parte del fuego también, solamente en la pieza de metal. En la colita, de acuerdo también a lo que hicimos en el anterior, sombreamos en medio de todas las figuras. Y en el arito de fuego de igual manera, pero aquí también tiene unas flamitas. Podemos delinear sombreando sin llegar a los bordes. Toda la pieza. Dejando los destellitos.
Y ahora observa el hueco. Todos los huequitos como formamos en el anterior, los huequitos van a quedar muy oscuros, pero no van a tocar el borde precisamente de cada pieza. Ven aquí dentro del circulito, dentro del aro, tiene mucha sombra, pero vamos a dejar el espacio vacío a los bordes del fuego para que genere precisamente un haz de luz. Bueno, aquí está un huequito. El segundo del lado derecho, sin tocar los bordes. Del lado izquierdo nuevamente sin tocar los bordes. Debajo, a la altura aquí de la cabecita, entre el pecho y la cabeza. Debajo de la flecha. Y esto ya nos ayuda a enmarcar mucho más el diseño y el fondo. Y ya la parte trasera, el fondo como tal, también nos conviene rellenar. Puedes utilizar una sola línea, una dirección en la línea en diagonal. Y formando el haz de luz alrededor. En la parte de abajo también tiene un montón de flama. Aquí me faltó las pelucitas de fuego. Que de hecho también se las puedes dibujar con el borrador. Una vez que tienes el relleno con el borrador, puedes abrir unos espacios. Puedes abrir unos espacios con tu borrador y siluetear un poquito. Hacer la siluetita de estas formas. Tú decides qué tanta textura le agregas, pero todo va a encajar en la misma manera de hacerlo, solamente vamos replicando alrededor. Pueden ir sumando más detalles si le quieren agregar más flamitas adelante. Dudas hasta este punto, muchachos. Elvis, cuando lleguen hasta aquí. Muy bien, muchas gracias. Observa las dos figuras y tienen un común denominador de los triángulos, los picos. Muy bien, muchas gracias. Ahora en el siguiente ejemplo vamos a pasarnos con el humo. Vamos a hacer el ejemplo del humo.
en donde una vez que ya conocemos esto y la diferencia contra el humo precisamente son las formas más de calma. El diseño del humo se traduce un poquito más con líneas curvas, con círculos, con óvalos, mucho más en calma. ¿De acuerdo? Van a ser alrededor de cinco ejemplos, Luna. En el ejemplo que sigue mostramos este de aquí. Tengo un ejemplo precisamente de una figura muy neutral, precisamente también enfocada en el cómic, que es como dibujar una nubecita. La parte de la nube de humo, la nube de polvo, la nube de después del fuego, es muy parecido a la neblina. ¿Vieron este Batman Ninja? Si vieron la película de Batman Ninja, se la recomiendo mucho. Yo cuando la vi me volví otaku. Está bien padre. Bien, aquí por favor muchachos, vamos a hacer un ejemplo muy sencillito, formado por óvalos, por favor. No tiene que ser exacto, pero sí vamos a intentar. Dice, pensé que íbamos a hacer a Batman. No, 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 no vamos a dibujar a Batman. Nada más les voy a poner el ejemplo de que en el fondo de dibujo de Batman aparecen esas figuritas. Observen las formitas que van a ser muy circulares, con muchos ovalitos, bastantes figuritas en Slinky también, que vamos formando para ahorita darle la silueta de la nubecita de humo. En esta aparecen muchísimas texturas, en esta película aparecen muchas texturas de humo, de neblina, de polvo que se levanta cuando están en las peleas. Formamos estos ovalitos primero. ¿De acuerdo? Primero todos los ovalitos. El conjunto de, como si estuviéramos dibujando nubecitas, el conjunto de ovalitos que nos va a ayudar a posicionar la textura de la nube de polvo, la bombita de humo. Como tal, ahorita vamos a hacer otro ejemplo. Bien, una vez que ya tenemos muy, muy clarito, muy tenue todas estas figuritas, vamos a intentar mezclar algo muy similar. Empezando, obviamente, va a dominar la curva, va a dominar el ovalito, pero vamos a intentar sacar algunos piquitos ligeramente traducidos como parte del resultado después del fuego, ¿no? Ese humito que se desprende. Aquí en la orillita, aquí ya podemos marcar un poquito más fuerte. Repito, el marcado o el delineado fuerte es solamente para diferenciar y para sacar a relucir el efecto o la formita del diseño. Siguiendo los circulitos, no tiene que ser exacto, pero tienen que al final dar un efectito ovalado, redondo, algodoncitos, toda la siluetita. Todo alrededor. Sí, claro, vamos a delinearlo todo y ahorita vamos a hacer un ejemplo del difuminado, el sombreado que tiene la nubecita de humo. Muy similar a nubes cuando están así muy oscuras. Rellenamos todo el espacio. Algo muy similar también a cuando dibujamos las ramitas de un árbol. Aquí hay otras figuritas ovaladas desprendidas que también los podemos agregar. Pero una nube de humo es un poco más noble en su trazo. ¿Sí? Mucho más noble. Elvis, cuando llegues hasta este punto, por favor. Y aquí voy a poner un pequeño ejemplo de cómo se va a rellenar, de cómo se va a sombrear.
Bien, en esta parte pongan mucha atención y hagan esta anotación. La nube de humo como tal, el humo muy oscuro, tiene mucho difuminado. En la nube de humo le agregamos aquí el difuminado. El difuminado, que básicamente vamos a intentar controlar con nuestro lapicito el tono claro, tono medio y tono oscuro. ¿Sí? Es un efecto desenfocado, difuminado, muy suave. El relleno es suave, difuminado, desenfocado. ¿Correcto? Y los degradados, sobre todo, que causan estos tres. El degradado. Muy bien, el efecto degradado, pero y fíjense muy bien cómo lo vamos a ir diseñando. La sombrita principal en estas nubes de humo son en la parte superior. ¿Sí? En la parte superior son la principal sombra. Así que comenzamos con miren, con este pequeñito de aquí. Tenemos que detectar, pueden hacerlo en una sola línea, un trazo claro. Primero el primer trazo claro, la primera capita de tono claro, que es esta, número 1. ¿De acuerdo? El número 2 vamos a colocarlo por encima en tono medio, este de aquí, el tono medio número 2, pero no va a tocar los bordes, va a estar encaminado un poquito más en la parte superior, pero no toca los bordes. ¿Sí? Aquí. Y algo bien importante, si queremos realizar una separación un poquito más notoria, podemos delinear y podemos siluetear la nubecita que acabamos de dibujar, podemos siluetearla. Y la tercera capita, el tono oscuro, va a colocarse dentro con una mayor separación, mucho mayor ligereza y definición para darle el volumen a la nubecita de humo. Y silueteamos también. ¿De acuerdo? Tres capitas, tono claro, tono medio, tono oscuro. De hecho, en la ilustración está muy sencillito, pero se alcanza a ver, si observan a detalle, se alcanza a ver las tres capitas, ¿no? Las tres capitas, el tono claro, tono medio, tono oscuro. Sí, en la parte de atrás, en todas las nubecitas. Incluso tiene un poquito de detalle de la misma textura de la nube. Lo voy a aplicar en este otro de la misma manera. Tono claro. El tono claro cubre la mayoría de la nube. Puedes utilizar una línea en diagonal y en ese solo sentido colocar las demás capitas. Tono claro, tono medio. El tono medio ya no toca los bordes. Y silueteamos para definir un poquito, silueteamos esta segunda capa. Y el tono oscuro, un poco mayor en presión, y silueteamos también para darle las tres capitas. Es correcto, Aaron. Muy bien, vamos a aplicar nada más una bolita aquí arribita. Una más para poder darle un poco más de definición. Empezamos con los claritos. Toda esta nubecita. Tono claro. Suavecito, suavecito, la mayor parte relleno. Tono claro.
Observa que el tono medio se coloca por encima, pero despegado de los bordes. Trata de hacer un tanto despegado de los bordes. Dale formita, dale volumen. Y podemos marcar la siluetita. Esa siluetita. Y el tono oscuro. Y silueteamos nuevamente para definir esta parte del tonito oscuro mucho más suave, y se genera un pequeño difuminado. Le puedes continuar con todas las demás capitas. Puedes acostar incluso tu lápiz tantito, no para que descanse, no, sino para que haga un trazo más oscuro. Colocamos toda la basecita, el tono claro, completo. El tono medio por la parte superior. Ligeramente despegado de los bordes. Y el tono oscuro. Podemos siluetear, incluso darle un poco de detalle en la nubecita como tal, las lineecitas que aparecen, para dar un poquito más de detalle en el efecto del cómic. Bien, ¿dudas hasta este punto? Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor. El siguiente ejemplo vamos a hacer un tanto el efecto realista, un poquito más suave, y les voy a decir cómo. En algún momento hicimos una clase precisamente de personajes de monstruos, en donde principalmente difuminábamos para poder encontrar el efecto de neblina. No sé si lo recuerdan, para los que estuvieron en una clase de ese tipo. Colocamos precisamente el efecto de neblina difuminando un poquito. El siguiente ejemplo va a ser algo muy similar a esto. Bien, hasta ahí nada más. Ya si le quieren completar ustedes un poquito más, adelante. Vámonos con el que sigue. Ese es un poco más natural, pero vamos a traducirlo nosotros de manera más realista, un poquito más realista si lo queremos generar. Y vamos a aplicar un poco de difuminado. ¿Sí? En este efecto, también observa la formita, trata de hacer este piquito en la parte de arriba a la izquierda, y lo formamos primero con todos los ovalitos. Pueden simplificar, pueden simplificar. Dibujamos los ovalitos, toda la construcción de los circulitos y óvalos que se desprenden, pero como tal el efecto del humo, muy similar a la nube, nos da un sentido mucho más noble, mucho más noble. Es como que la paz, ¿no? Después de toda la intensidad del fuego. Marcamos todo, la siluetita, dejamos algunos espacios a un ladito, también redondos, con algunas tiritas en piquito, pero con el cuerpo ovalado y redondito. Y aquí, si observas, el efecto va a ser bastante desenfocado, muy difuminado. Vamos a comenzar. Seleccionen un circulito, un ovalito, el que quieran. Limpiamos un poquito con nuestro borrador
Limpiamos un poquito porque lo vamos a difuminar para que no se nos vayan a mezclar los efectos, los trazos. Bien, y por ejemplo aquí, observa que la sombra mayor está al centro, dejando los espacios vacíos de los bordes. Entonces aquí simplemente vamos a rellenar y vamos a intentar, nada más aquí le voy a pedir un favor, vamos a intentar interpretar la formita más, dándole volumen. Déjame nada más acomodo mi lapicito. Con un poquito más de volumen, vamos a hacer lo siguiente. Otra manera de poder interpretar es esto, dándole volumen con las curvas. Primero un trazo claro, ¿eh? Primero un trazo claro. Colocamos todo el diseño de las líneas, dándole volumen. Trata de pensar en 3D. Trata de pensar en dándole el volumen como los gajitos de una naranja. Y generamos todo el cuerpo de la nubecita como si estuviera en relieve. ¿De acuerdo? Generamos el relieve. Un trazo claro de preferencia primero. Un trazo claro con líneas curvas. Tono medio por el frente al centro, dejando los contornos alrededor. Presionamos un poquito más fuerte, pero seguimos las líneas. Sigan las líneas. El siguiente, que estoy haciendo, es el tono medio. ¿Sí? El tono medio no toca los contornos. Suavizamos, pueden acostar su lapicito para que tengan un trazo mucho más suave. Para los que estuvieron en la clase de ayer, por ejemplo, el uso de los 3 lapicitos, pueden utilizar incluso el 6B, el más oscuro, para poder dar una sombrita mucho más suave. Es el tono medio. Al centro sin tocar los bordes. Y ahora el tono oscuro. El tono oscuro aquí sí le pueden presionar mucho más, pero también parejito, parejito, suave, por favor, el trazo. Poco a poco se va cubriendo, se va rellenando y vamos obteniendo el volumen con la aplicación de las líneas en curva. Pero trata de pensar, por favor, en el volumen. Intenta, al mismo tiempo que vamos trazando, intenta pensar en que le estamos dando un relieve. No es un dibujo plano. Al centro y obviamente más separado de los bordes. Muy bien. Y al finalizar en este punto, selecciona un dedo de tu mano, el meñique de preferencia. El meñique de preferencia o límpialo un poquito en tu ropa, sécalo, porque a veces tiene un poquito de grasita en la piel, el aceitito de la piel, límpialo en tu ropa, sécalo tantito. Y muy suave, por favor, muy, muy suavecito, empezamos a difuminar. Muy suavecito, no le presiones demasiado. No le presiones demasiado. Suave, difumina. Puede ser también en el mismo sentido de las líneas. Ir suavizando y desenfocando nuestro trazo. Que se desenfoque, pero que pueda mezclar precisamente las 3 capitas, unirlas y generar este efecto de desenfoque y volumen al mismo tiempo. Muy, muy, muy suavecito, por favor. Sigue las líneas. Mancha un poquito y dale el cuerpo en la orillita.
mucho cuidado con no dejar espacios vacíos o perder también a veces que se pierde un poquito también el borde o la línea. Remárcalo si le clavaste de más, remarca o retoca por encima nuevamente y difumina otra vez. Muy bien. Vamos a intentar hacerlo en otro cachito de aquí abajo. Traten de desenfocar un poquito. Formamos la nubecita. Es correcto, sí se puede hacer con un difumín. Primero el trazo claro. No importa que se marquen las líneas, ¿eh? No importa que se marquen las líneas. Lo único que importa es que puedas colocar el volumen del elemento, del humito. Colocar el tono medio por enfrente, separado de los bordes. Y el tono oscuro, muy cerradito, definiendo la parte central, despegado de los bordes también. Naturalmente las nubes son un atenuante, un difuminador de la luz del sol. Cuando un fotógrafo, por ejemplo, tiene que hacer una muy buena foto en luz de día, el sol es su mejor aliado. Y cuando una nube se atraviesa cubriendo el sol, le arruina la fotografía porque la fotografía se atenúa todo y se ve un brillo parejito. Se nota un brillo parejo, sin darle volumen a la fotografía, al personaje que va a fotografiar. Y eso también afecta un poquito, pero para el caso, el dibujo del humo le es muy útil poder realizar ese tipo de efectos porque absorben totalmente la luz alrededor y se concentra donde está más gordito al centro, en la nubecita, en la bombita de humo, donde está más gordito es donde se concentra la mayor cantidad de sombra. ¿Se entiende, muchachos? Voy a completar esta partecita nada más para agregar un poco tono claro, tono medio y tono oscuro. Con el dedo difuminamos un poquito, de preferencia en el mismo sentido de las líneas. Y unimos. ¿Dudas hasta este punto sobre estos elementos, muchachos? El difuminado y el desenfoque. Dice, ¿cómo se limpia el difumín? Con una lija. Con una lija se limpia. Una lija de madera. O una lija para madera, más bien. Una lija para madera, de esos de los normalitos, de la lija con la que le quitas suavizas la maderita para pulir. Elvis, cuando lleguen hasta este punto, por favor.
Muy bien, muchas gracias. Aquí nos esperamos un momentito para que terminen todos hasta aquí. ¿Quién falta terminar? Si faltan algunos, ¿verdad? Ahorita me pusieron uno. Perfecto, gracias. Ahora vamos a pasar al siguiente, muchachos. Ahí le pueden seguir si gustan en los demás ejemplos. Solo es una muestra de cómo poder hacer los diferentes efectos. Y en el siguiente, muchachos, en el siguiente vamos a intentar mezclar los dos efectos del fuego y el humo en uno solo, en un efecto de explosión. Recuerden que en el tema mencionaba que es fuego, humo y explosiones. El tercero es el de la explosión que mezcla o suma estos dos efectos. Para poder hacerlo, tenemos también un efecto de cómic para poder tratar de aclarar la mayor cantidad de dudas con respecto al trazo y se representa muy bonito en los efectos de cómic. Lo primero que vamos a hacer es dejar un espacio vacío, ese sí de preferencia, si lo pueden hacer en toda la hoja, es mucho mejor. Si tienes una hoja tamaño carta, de preferencia hazlo en toda la hoja, ¿sí? Hazlo en toda la hoja si tienes una hoja tamaño carta. Si tienes una hoja más grande de tamaño carta, pues lo puedes hacer a la mitad, en una tercera parte. Ustedes deciden. ¿Sí? Pero ahora, fíjate muy bien, lo primero que vamos a hacer va a tomar un elemento central. El elemento central va a ser esta figura humana. Esta figura humana es lo que vamos a tomar en cuenta. Ese diseño de explosión no lo vamos a hacer, aunque es muy parecido, pero ese no me gusta tanto, no me convence tanto, aunque sí está muy bonito, pero ahorita le voy a poner un segundo ejemplo. ¿Sí? Vamos a realizar la silueta de este personaje, solamente la silueta, para poder generar el efecto de la explosión al centro de su hoja, donde vamos a realizar el dibujo de la explosión. Al centro, en pequeñito, vamos a dibujar esta pequeña silueta, solo la silueta, y le vamos a dar un poquito de mayor dramatismo. Practicamos un poquito la figura humana, el círculo principal, la barbilla. Aquí vamos a adelantar con el cabellito. Y el cabellito, mira, tiene un efecto muy similar al fuego. Dibujamos el cabellito con dos mechoncitos o tres. Entre más simple, mejor. Únicamente la silueta, ¿eh? Solamente la silueta. Dibujamos un poquito la parte del cuello. En la zona del pecho y la espalda alta. El ovalito con el abdomen ligeramente curvo, con una letra S aquí al centro del pecho, para hacer la posición del cuerpecito hacia la cadera. Y aquí dibujamos los bracitos. El bracito de aquí lo voy a despegar un poquito más. Vamos a dibujar directo los deditos. Miren, ese es el dedo pulgar. Ese es el dedito pulgar. Dedo índice. Y aquí la manita como un guantecito primero. ¿Sí? Como un guantecito. El antebrazo y el hombro. Solo la silueta, por favor. Solo la silueta. Vamos a intentar dibujarlo directo. Un tanto directo. No nos hace falta colocar el detalle dentro de, porque vamos a hacer un efecto con mucho contraste, como el primerito de Ghost Rider. Con mucho contraste, que para mi gusto este debería de tener ese contraste, pero no lo pusieron, no sé por qué. El primer ejemplo de Ghost Rider, ese es el correcto, ese es como si fuera un recorte encima de un efecto de iluminación muy grande. Te lo voy a mostrar un ejemplo donde sí lo aplican correctamente. Antebrazo hacia la parte de arriba y hacia atrás, por detrás del cabellito, y se logra mostrar el dedo pulgar y los otros 4 deditos desde el meñique y un dedito por acá, un dedo medio o el anular hacia arriba.
Vamos bien. Ahora la piernita que va hacia abajo primero. De aquí de la cadera hacemos un ovalito para sacar el volumen de la cadera y marcamos la línea del centro que nos lleva hacia la piernita de abajo. Solo la silueta a la rodilla. Esta es la rodillita. La línea hacia el tobillo, pasando aquí por el chamorrito que tiene un volumen también, que damos un margen más amplio aquí al volumen del chamorrito, y el piecito. Solamente en la silueta. La pierna que va hacia arriba, de la cadera a la rodilla. Aquí marcamos la rodillita. La parte de la cadera. Y el chamorro aquí únicamente se ve de perfil. Piecito también de perfil. Bueno, la planta y el tacón se alcanzan a ver aquí. Solo la silueta. Solo la siluetita en esta parte. Y vamos a intentar, después de esto, vamos a tratar de hacer, por favor, el relleno muy parecido al de Ghost Rider, que es solo al centro del cuerpo, solo al centro del rostro en este caso. Acá en Ghost Rider dejamos el espacio vacío de la orillita. Así que por eso le decía que no nos importe el detalle dentro del cuerpo. Vamos a intentar hacer un contraste, pero repito, dejando el espacio vacío. Puedes utilizar una sola línea para ir rellenando, intentando que el destello del fuego genere una silueta muy marcada. Rellenamos, dejando los espacios de los contornos vacíos. Aquí el cabello se une con el rostro. El cabellito se une con el rostro, dejamos el espacio vacío en las orillitas. Y generamos un alto contraste en todo el cuerpo. Y en la manita también. Alto contraste, dejando las orillitas para que envuelva el brillo. Entre mayor contraste hagamos, más chamuscada se ve. Ah, no es cierto. Bueno, sí. Más chamuscadilla, ¿no? Pero es más el efecto de la luz muy, muy, muy intensa. Conforme vamos rellenando también, si le falta delinear un poquitito el contorno, trata de completarlo. Aquí el contornito. Como que en este le quisieron dar mucho protagonismo a este personaje. Pero lo real es que genera un demasiado contraste, no debería de verse con mucho detalle. Si acaso un poquito, pero esto sí es demasiado. Ahorita les muestro un ejemplo de cómo sí lo aplicaron correctamente, aunque el personaje sea el principal. Déjenme les muestro la imagen. Este de aquí, Daredevil. En ese ejemplo de Daredevil hacen un suficiente contraste, ¿ya vieron?
No importan los detalles del cuerpo, todo está totalmente contrastante. Todo al centro es oscuro, oscuro total. Entre más oscuro esté esto, el centro del cuerpo, mucho más explosivo, literalmente, mucho más intenso es el fuego o la explosión. ¿Sí? Envuelve literalmente al personaje y solamente ilumina el contorno y genera una silueta muy, muy, muy marcada. Entonces, por eso la razón de que a esta le queremos rellenar todo el cuerpecito y se ve mucho más correcto. Aquí ya sin necesidad de colocarle el fuego ya se ve un poco como si una iluminación muy intensa está por detrás, ¿no? Una iluminación bastante, bastante intensa. Elvis, cuando llegues hasta este punto, por favor, solamente la siluetita. Muy bien, muchas gracias. Ahora, una característica fundamental de este personaje o de colocar un efecto de explosión precisamente, hay dos opciones. No sé cuántos de ustedes han visto, por ejemplo, en las historietas, principalmente en las historietas o en algunos otros cómics, donde agregan la onomatopeya. Levanten la mano los que saben qué es una onomatopeya. La onomatopeya, ahí Ricardo, muy bien. La onomatopeya, muchachos, es el típico boom. Cuando no hay un personaje, cuando no hay un personaje, hacen uso de la onomatopeya. La onomatopeya son letras que generan sonidos. Y aunado a esto, le agregan los picos precisamente de la explosión. Esto es la onomatopeya, ¿de acuerdo? Cuando no se utiliza la onomatopeya, los símbolos de ruido, las letras o palabras de ruido de sonido, se genera precisamente con un personaje. En este caso, este personaje es el equivalente a esa onomatopeya, con mucho contraste y con mucho contenido visual. ¿De acuerdo? Dice rara vez no lo está, es correcto. La mayoría de las veces. Entonces, esa parte, cuando no hacen uso de las palabras con sonido, generan ese tipo de personajes con mucho dinamismo, con una explosión, casi, casi que desmembrando, ¿no? Toda el cuerpo, así como que un piecillo volando. Y de hecho sí los hay, ¿eh? En las películas, ¿cuántos has visto películas así de guerra, de soldados? Y luego hay una escena de explosión y sale volando un piecillo, ¿no? Así, ¡ah! Sale volando un piecillo, una manilla, así, una cabecilla volando, ¿no? Como jugando voleibol con una cabeza. Entonces se desprende y ese desprendimiento hace mucho más intenso, ¿sí? Hace mucho más intenso la explosión. Entonces, algo también bien importante después de esto es, vamos a colocar, por favor, detrás del personaje, puedes colocarlo aquí detrás de la cadera, mira. Un puntito, yo lo voy a marcar con rojo para que no se me pierdan en la explicación. Marcamos un puntito, un puntito. Tú con tu lápiz marca un puntito, por favor. Ese punto va a representar sencillamente el punto de fuga que es muy útil para dibujar explosiones. Este puntito de fuga que acabo de colocar detrás del personaje, vamos a intentar con su lapicito, por favor, sacando líneas punteaditas de ese puntito, saca líneas punteaditas de ahí hacia afuera. Esas líneas punteaditas, hasta donde quieras que lleguen, nos van a ayudar a colocar toda la forma de la explosión. Simplemente sin dibujar la explosión con este puntito de fuga ya te hace todo el trabajo de intensidad en el dibujo. Este puntito de fuga. Naturalmente se debe de colocar donde está el personaje principal para poder enmarcar
o señalar con esas lineecitas dónde está el personaje más importante o el que es el centro de atención, el punto focal. Muy bien, ese es el diseño del punto de fuga. Vamos bien hasta aquí. En los anteriores no tiene un punto de fuga, es más el juego de las líneas, de las figuras. En el estilo del humo es más las formitas circulares ovaladas. Ahora en este vamos a combinar ambos, pero para hacer un efecto muy, muy, muy intenso. De hecho, aquí sí lo tiene. Ese sí lo tiene. Te fijas, todo el puntito de fuga está detrás del personaje principal y de aquí salen todas estas linecitas. Pero les voy a poner otro tipo de explosión que me pareció mucho más interesante. Ya terminaron la monita, ¿verdad? Ya terminamos la monita. Vámonos ahora con la explosión que vamos a dibujar. Es esta de aquí. Esta me gustó muchísimo más. Déjenme lo acerco. Esta explosión tiene un poquito más de detalle y si observas el puntito de fuga, marca estas líneas alrededor. Lo primero que vamos a realizar, por favor, muchachos, es todos los triangulitos de fuego. Aquí repito, se van a combinar. Se van a combinar. Primero diseñamos los triangulitos de fuego y los triangulitos de fuego, los piquitos, se van a formar siguiendo las líneas del punto de fuga. Es decir, de manera aleatoria, vamos a colocar, por ejemplo, uno aquí. Esos piquitos de fuego, siguiendo las líneas del punto de fuga. No tiene que ser igual, pero sí colocamos los piquitos muy, muy, muy similares. Las figuritas de fuego, así como colocamos el fuego en el diseño en los primeritos dos, pero aquí siguiendo, por favor, siguiendo las linecitas del punto de fuga. Que los piquitos terminen en esa posición. Como tal, dibujamos textura de fuego. Mencionamos al inicio que las texturas de fuego son el que tiene la mayor cantidad de luz. Por lo tanto, esos piquitos no los vamos a sombrear, son los que se quedan con mayor cantidad de luz. Mucho contraste vamos a generar con los demás elementos. Muy bien, primero los piquitos. ¿Dudas hasta este punto? Ahora combinamos. Ya colocamos unos destellitos de fuego, tomando en cuenta las líneas del punto de fuga y ahora entre esas líneas, voy a comenzar aquí en la parte de arriba, vamos a dibujar por favor las bombitas de humo. Esas bombitas de humo de manera individual y con líneas muy suaves, redonditas, así como lo hicimos en el ejemplo anterior. Formamos, si le quieres agregar más linecitas de fuego, adelante, lo puedes ir intercalando. Primero esta parte de arriba. Quiero completar esta parte de arriba nada más para poner el ejemplo también de la sombra, ya que se vea el acabado más entero. Pero todo siguiendo las líneas del punto de fuga. Bien, una vez que ya tenemos esto, por favor, tratamos de entender de dónde nace todo el brillo, que automáticamente el brillo va a nacer desde el punto de fuga detrás del personaje que va a envolver toda la iluminación. Observa las sombritas que tiene el efecto de las nubecitas. Solo las nubecitas redonditas son las que tienen sombra. Los piquitos en triángulos del fuego no llevan una sombra, ¿ya lo viste? No llevan una sombra, solamente las bombitas. Así que en cada nubecita podemos colocar, hay diferentes maneras de hacerlo, ¿eh? Este, por ejemplo, lleva, como el dibujo anterior que hicimos, el que acabamos de hacer, lleva unas linecitas así más redondeadas. Tono claro,
tono medio, despegado de los bordes y tono oscuro. Voy a hacer un par de esas formitas. Tono claro, tono medio y tono oscuro. Entre mayor contraste, pues mucho más intenso se va a ver la explosión. Tono claro, tono medio y el tono oscuro. Pero también puedes diseñar las nubecitas con respecto al punto de fuga. Observa, voy a colocar otra nubecita, esta de aquí arribita, pero todas las linecitas van a ser en dirección al punto de fuga. Eso también te puede servir muchísimo para darle más intensidad. Tono claro, tono medio, me regreso y retoco por encima, un poco más cortito, separado de los bordes. Y el tono oscuro que enmarca y delinea y le da mucho más volumen. Generando ese degradado. Ustedes deciden cuál, cualquiera de los dos es muy útil. Voy a colocar otro más de este lado izquierdo. Tono claro. Tono medio. ¿Cuál les gusta más, muchachos? ¿El de las líneas que siguen el punto de fuga o el de las curvas que generan volumen en la nubecita? Tono oscuro. ¿Cuál les gusta más? Todo el centro va a ser muy iluminado. El de las líneas, muy bien. Tono claro. Tono medio, tono oscuro. Aquí voy intercalando. Sí, es correcto, el difuminado al exterior sí se puede. Sí lo puedes difuminar. Y en este efecto del cómic es muy marcado, pero ustedes deciden, por eso les mencionaba que ustedes van decidiendo qué tan desenfocado quieren agregar, qué tanto desenfocado. Si lo quieren hacer más realista, pues vamos difuminando. Si lo quieren hacer más comiquero, pues dejamos las líneas más marcadas. Pero para el caso es lo mismo, nada más varía un poquito en el estilo. Tratamos de completar lo mayor posible. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? En una explosión natural, en una fotografía de una explosión real, es exactamente el mismo ejemplo. Tratamos de hacerlo más cómic porque vemos las líneas mucho más notorias, pero todos estos diseños, cuando quieres encontrar una referencia más natural, simplemente te vas a una fotografía de alguna explosión real y simplificamos. Simplificas el efecto de la luz, de la sombra, pero es este mismo principio. Muy bien, combinamos. Voy a tratar de terminar toda esta partecita para verlo lo más entero posible. Si te fijas en la nubecita, aquí en la ilustración hay unos desenfocados. No me acuerdo quién fue el que me dijo, Aaron. Aquí hay unos desenfocados, Aaron. Entonces, esto también lo hacen con digital, con tradicional, lo puedes hacer con cualquier técnica.
pero hay desenfocados, por eso les decía que sí, si se pueden hacer, claro que sí. Y ustedes deciden cuál es el estilo que más les gusta, pero para el caso todos funcionan de la misma manera. El principio es igual en todos. El efecto de los triángulos y picos para el fuego, más aleatorios y con mucho contraste. El de las nubecitas de humo, de polvo, neblina, es un poco más suave la figura por la redondez de su estructura, los circulitos con el que la construyen. Y en una explosión, pues se mezclan ambos. Está muy padre el efecto de la explosión, porque tiene un contraste muy interesante entre las curvas de las nubecitas y los picos bien intensos del fuego. A mí me gusta mucho el de las líneas también. El de las líneas que me llevan al punto de fuga, que me gusta mucho. Y otra cosa bien importante, así como colocamos la silueta del personaje con mucho contraste, parte del diseño de la explosión incluye pedacitos de objetos volando. Esos pedacitos de objetos volando, si aquí se alcanza a ver muy bien todos esos pedacitos, tratar de colocarlos de preferencia donde haya más contraste, donde haya más contraste, o vaya, donde esté vacío, para que genere más contraste, donde esté vacío, donde no haya nada de sombrita, colocamos estas piececitas con muchos piquitos también, entre más picudos sean, mucho más drama o intensidad van a generar en la explosión. Pero todo va a ser válido, todas las figuritas que le quieras agregar, entre más piezas volando se va a ver pues como que algo se destruyó más, ¿no? Entonces colocamos las piececitas y les decía, las chispitas alrededor también son muy útiles en todo después del fueguito, pues esas chispitas que van desprendiendo alrededor. Voy a terminar de formar las nubecitas de humo en la parte de abajo y también dejar la silueta del personaje principal. El personaje de principal de preferencia no tocarlo con nubes ni nada que pueda quitarle precisamente el protagonismo. Después de las nubecitas, muchachos, el punto de fuga sigue participando después del fuego, después de las nubes, con estas linecitas. Aquí se alcanzan a ver en la parte de abajo, en la parte de abajito, aquí se colocan linecitas que van también a la par del punto de fuga para darle mayor intensidad y mayor ki, ¿no? Es como el ki de Goku cuando empieza el poder. Se empiezan a mostrar unas líneas, ¿no? Alrededor, si se han fijado, en las páginas de cómic, en la misma serie de los dibujos animados, se muestran todas estas linecitas alrededor del personaje o cuando Krillin, ¿no? Cuando Krillin está a punto de morir, de que ¡ay! A todos los destellitos a los lados, así, o con muchas líneas del punto de fuga. Y esa es parte de una explosión. Todas las linecitas alrededor. Tú decides qué tanto agregas de nubecitas, de objetitos volando, pero lo principal, repito, es generar todo el volumen de contraste con la textura de fuego y de humo. Aquí simplemente se suman las dos características.
dudas hasta este punto, muchachos? Ya lo demás es decoración de todo el resto en el fondo. Pueden agregar y si no, con esto es más que suficiente. Toda la texturita, el volumen de las nubes, el contraste del fuego y la silueta. Notan que ya se ve mucho mejor el personaje al centro. Con ese contraste, pues aumenta más el dramatismo, ¿no? Es de que pobrecita, ¿no? Sí, sí, sí le alcanzaba a chamuscar la explosión. Es muy utilizado en el storyboard, en los dibujos de cómic, cuando se planea una escena. Imagínate que es una escena que estamos planeando y necesitamos dibujar una explosión, pues ya sabemos los conceptos principales. Incluso hasta sin ver una referencia podemos ya de que, ok, son tres puntos principales. El contraste del fuego que se hace con picos, las nubecitas de humo que es como tal circulitos y la iluminación y el contraste. Entonces, si lo entendimos y lo comprendieron correctamente, ya las referencias simplemente nos van a dar este mismo resultado. Faltan las nubecitas del lado izquierdo. Es correcto, pueden ir agregando cada vez más, si quieren que se vea, digamos, como que el inicio de la explosión lleva más picos que nubes. Y cuando una explosión se quiere mostrar ya después de que explotó y sigue explotando después de, se forman mucho más nubes. Aquí tiene mucho más nubes, pero si formas más picos, aquí si le agregas más piquitos, pues va a ser todavía más intenso. Es como si fuera el inicio de la explosión, toda la formita de fuego en la base es como si fuera apenas explotando todo y lo primero que se ve pues es el fuego, ¿no? Y la fuerza de las líneas y los objetos explotados y aventados a todo el contorno. Y ya después viene el humo. De hecho, hay quienes se dedican a hacer precisamente solo explosiones. Hay artistas que les salen muy bien las explosiones y solamente los contratan para hacer eso. Listo, muchachos. Si quieren difuminar precisamente la parte que gusten, ya sabemos cómo. Ya después de las capitas que le dimos, ya nada más sería cuestión de difuminar parte para suavizar. Y tú decides si difuminas o así lo dejas. Con el dedo sencillamente vamos marcando, pero va a dar exactamente el mismo efecto. O si después de la línea, después del difuminado más bien le quieres remarcar por encima, también lo puedes hacer. De hecho, ese es el ejemplo también en donde después de una base de difuminado, agreguen todavía un poco de textura delineada por encima. Y ustedes deciden. Muéstrenme sus dibujos, por favor, hasta este punto para los que ya terminaron. Espero que se haya entendido este concepto de la iluminación y el contraste en el fuego, la suavidad. Muy bien, Ian, qué bonito quedó el sinsajo. Muy bien, Eva, muchas gracias. Juan Pablo, Axel. Ah, quedó padrísimo, Axel, muy bien. Litsi, Diego, Jaime, muy bien, Jaime.
Intenta agregarle, no sé, bueno, sí tiene todos los piquitos del fuego. Sí se ve muy bien la sombrita del humo. O marca un poquito más los piquitos del fuego y con eso se va a ver mucho más intenso. Melissa, muy bien, padrísimo, Melissa, muy bien. Karel, muy bien. Sergio, gracias. Gismen, también presionar un poquitito más para darle más contraste. Estefanía, muy bien, muchas gracias. Tal vez nada más presionar un poquito más, Gismen, con un lapicito, si tienes un lapicito más oscuro, o con ese mismo nada más aumentar las partes más intensas o más oscuras. Gracias, Ian. Dice, ¿cómo se hacen las escenas de batallas? Pues con mucho cuidado, con mucho cuidado, Juan Pablo. Sí, con con mucho cuidado. Pues sí. Luego vemos un ejemplo. A ver, Rosa, muy bien, muchas gracias. Gracias, Javi. Bien, muchachos, espero que les haya gustado. Firmen sus dibujos, por favor, firmen sus dibujos. Y repito, uno de los mejores ejemplos es aplicar este tipo de diseños en un efecto de cómic porque se nota muchísimo más el contraste. Aquí les dejo la firma, por favor, cuando lo firmen también pongan la fecha el 2020, mi nombre, Alberto Huichín García. Así me pueden encontrar en Facebook, en Instagram. Y nos vemos el día de mañana. Pórtense bien y cuídense mucho.